Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente de aquí desde la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Es un gusto poder saber que ustedes también están con nosotros y le damos la bienvenida también al pastor Danilo Monterroso. En el programa de hoy, el pastor Danilo Monterroso es el presidente de la división latinoamericana y está de visita acá en Estados Unidos, en la sede de la Asociación General. Bienvenido. Muchas gracias, pastor Avellaneda, y un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que siguen el programa de preguntas y respuestas. Y muchas gracias también por la invitación de poder estar otro día más con ustedes. Así es. Vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento. Agradecidos porque tú estás también con nosotros y te pedimos también tu bendición para el programa de hoy. Tú puedas bendecir también a los hermanos que se conectan. Bendice al pastor Danilo, quien va a presentar también las respuestas a las preguntas. Te rogamos, Señor, tu bendición en cada uno de los programas que se realizan, que pueda ser de bendición también para la salvación de las almas que necesitan de la salvación. Regálanos tu compañía, bendice nuestros corazones, regálanos de tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos nuevamente a los que se han conectado, los que estarán conectándose ya sea en Zoom o en Facebook, en YouTube. Esperamos que ustedes puedan ser bendecidos también con el programa de hoy. Estamos tratando una temática y es acerca del trato con los demás en el círculo de la iglesia. Ese es el tema. Y hemos hecho la primera parte la semana pasada. Esta semana estaremos tratando la parte número 2. Pastor Danilo, tengo aquí algunas preguntas en el cual podemos tratar en el programa de hoy. La primera de ellas es cómo afecta el asunto del comportamiento dentro de la iglesia de un líder o miembro que tiene un comportamiento no de acuerdo a su fe que profesa. Sí, muchas gracias, pastor Avellaneda. Creo que volvemos nuevamente a poder entender y a poder analizar el tema del trato con los demás en el círculo de la iglesia. Y como usted recordará, pues la semana pasada estábamos conversando acerca de las 3 clases de personas que están dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia. Uh-huh. Tenemos a los miembros de iglesia, que regularmente siempre visitan la iglesia, pero también tenemos las visitas frecuentes y las visitas eventuales. Y en esta pregunta, pues, que se formula en esta oportunidad acerca de cómo afecta, cuál va a ser el efecto que va a producir un comportamiento no cristiano, no acorde a lo que nosotros profesamos, no solamente a las visitas frecuentes y eventuales, sino también a la misma membresía de la iglesia. Pues esto genera un problema muy difícil, y vamos a ver, se ha preparado también una presentación, y vamos a ver a continuación cómo nosotros vemos el impacto que produce el poder afectar el buen comportamiento de las personas que nos visitan, porque los que nos visitan siempre llegan con el interés de poder analizar, de poder encontrar algo que les vaya a llenar. Uh-huh. Pero cuando se encuentran con esta situación, entonces es muy difícil. Vamos a ver en la presentación a continuación para poder responder a esta pregunta, y vamos a ver qué es lo que sucede cuando los miembros de iglesia y un líder presentan un comportamiento muy difícil. En primer lugar, vamos a ver
que en Filipenses capítulo 1 y versículo 26, la Biblia dice: si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Ahora entonces, hablemos un poquito del comportamiento. La semana pasada hablamos de que el cristiano, el miembro de iglesia, el líder de iglesia es luz en medio de la congregación. Así es. Y esa luz se va a manifestar a través de sus buenas obras. Pero Filipenses, el apóstol escribe: si un miembro de iglesia, si un líder tiene un comportamiento contrario a lo que profesa, como dice la escritura en Filipenses, si alguno cree ser religioso pero no sabe poner freno a su lengua. Número uno, las palabras que nosotros pronunciamos pueden ser palabras que ofendan, pueden ser palabras que en lugar de animar, podemos nosotros alejar al pecador de la presencia de Jesús, nuestro Salvador. Dice la Biblia: si no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. ¿Qué es lo que pasa con aquel líder, con aquel miembro de iglesia que va a la iglesia, pero su comportamiento no es de acuerdo a lo que profesa? Se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Note, Pastor Avellaneda, lo que dice: la religión que profesamos no sirve totalmente para nada. Entonces podemos ser muy teóricos, pero en la práctica nosotros distamos mucho de la verdadera religión. Es decir, que nosotros necesitamos entonces entender que el comportamiento del ser humano es muy importante para poder ganar a las almas al Evangelio. Ministerio de Curación, en la página 395, en el párrafo 3 dice: hasta el día del juicio no conoceréis la influencia de un trato bondadoso y respetuoso para con el débil. ¿Qué es lo que pide el Señor? Los que somos miembros de iglesia, aparentemente somos personas fuertes espiritualmente y tenemos que ayudar a los débiles que llegan de la fe, que son las visitas. ¿Qué dice aquí el testimonio? La influencia de un trato bondadoso y respetuoso para con el débil, el irrazonable y el indigno. Hay visitas que son débiles, hay visitas que no razonan muy bien, no comprenden muy bien la situación, y hay visitas que se sienten indignas de llegar al templo. Usted recordará la escena del publicano y del fariseo. El publicano era indigno de poder entrar al templo, se sentía indigno. Tanta era su indignidad que mejor se quedaba fuera del templo. Y fuera del templo él hacía penitencia. Pero el que era miembro de iglesia, el fariseo, se sentía seguro. Entonces es muy importante que analicemos este punto. Cuando tropezamos con la ingratitud y la tradición de los cometidos sagrados, nos sentimos impulsados a manifestar desprecio e indignación. Esto es lo que espera el culpable y se prepara para ello, pero la prudencia bondadosa le sorprende y suele despertar sus mejores impulsos y el deseo de llevar una vida más noble. ¿Cuántas personas, Pastor Avellaneda, a veces tal vez nos visitan en la iglesia y una palabra bien dicha en un momento indicado, en un momento difícil, pueden salvar almas? Yo he escuchado testimonios, Pastor Avellaneda. Así es algo interesante porque las personas vienen en busca de ayuda, de solucionar seguramente sus problemas, y necesitamos trabajar de una manera que podamos atraerlas al Señor Jesús. Y el ejemplo yo creo que lo tenemos en el Maestro. El Señor Jesús atraía hasta los niños mismos, o sea, las personas querían estar cerca de Él y querían escucharle y querían conocer más de Él. Pero ¿por qué? Era lo que el texto bíblico que usted leyó al comienzo era práctica su religión, y hacía que lo que Él hablaba, lo hablaba con autoridad, llegaba a los corazones de las personas y hacía que las personas se sintieran como que querían conocer cada vez más, ¿no? O sea, ese es algo interesante. Lo otro que también encuentro acá es que el Señor Jesús también nos dejó un ejemplo cuando Él estuvo dispuesto a acercarse a las personas, cualquiera que fueran, ¿no? Fueran los encumbrados, ricos, pobres, necesitados, siempre brindaba un interés por ellos y les hacía sentir de la mejor manera también. Así es, Pastor Avellaneda, es muy importante que podamos nosotros entender eso, y yo creo que hay personas
que tal vez el sermón no tuvo elocuencia o no llamó la atención, pero a veces las personas no están esperando un buen sermón o una elocuencia tal, sino que se viva lo que nosotros predicamos, que seamos amables, que seamos corteses, que practiquemos los valores dentro de la iglesia, que seamos amigables, que se sienta ese calor cristiano dentro de nuestras congregaciones y que no se sienta un ambiente, porque a veces los ambientes dentro de la iglesia se vuelven muy pesados, porque a veces nosotros mismos podemos ser fariseos. Jesús le dijo a los fariseos que ni dejan entrar, ni ellos entran, ni tampoco dejan entrar. Sí. Hay una frase que he encontrado, la tengo acá en Hogar Cristiano, en la página 387, dice: un hombre brusco, intolerante, criticón, no es un cristiano. Wow. Y dice, porque ser cristiano es ser semejante a Cristo. Entonces, la brusquedad, el asunto de no saber llegar a las personas, entonces como que no estamos representando lo que somos de ser cristiano, porque ser cristiano es ser como Cristo, y como Cristo ya vimos, sea que es aquella persona que las personas querían saber más de Él, conocer más de Él, lo manifestaba en su rostro, esa forma de llegar a las personas, y hacía esto que las personas se sintieran bien. ¿Sí? Y a veces, Pastora Avellaneda, no importa espero que no vayan a malinterpretar los hermanos que estamos tratando la manera de que en la casa de Dios no exista reverencia. No estamos diciendo eso, la reverencia es muy importante, pero aquí juega un rol muy importante todos los miembros de iglesia cuando llega una visita, especialmente las que llegan eventualmente y tal vez llevan a sus hijos pequeños. Los niños por naturaleza son inquietos, y aquí es donde entra el rol del diácono, de poder atender a los niños con algunas actividades para que los niños se sientan atraídos hacia la iglesia. Pero qué lamentable es decir, Pastora Avellaneda, que muchas veces nuestros diáconos o los líderes locales de iglesia humillan a los hijos de las visitas, porque tal vez se levantaron, porque el niño tal vez quería buscar el servicio sanitario y el diácono les perdone, no pase porque estamos en el servicio todavía y hasta que termine, y nos olvidamos que son niños. O sea, hay que tener tacto hasta para eso, Pastora Avellaneda. No solamente a los niños, a veces hasta a los adultos, Pastor Danilo. Yo creo que el asunto es que la forma de pronto nosotros entre los miembros a veces creemos también tratar igual con las visitas también. Si la visita necesita un trato especial, necesitamos que de pronto hay personas que vienen no vestidas de la mejor manera. Sí, así llegan a la iglesia, ¿no? Y en algunos lugares esas personas son miradas de una manera como que, ¿esta por qué vino de esta manera o aquello? ¿Por qué? Y no es, entonces, en vez de atraerla, lo que hacemos es alejarla, ¿no? Ahí, en algún lugar trabajé donde alguna visita llegó y traía su pantalón, su ropa normal que ella sabía vestir. Pero después de 1 o 2 o 3, creo que visitas a la iglesia, ella me decía, pero yo veo que todos usan vestido, las mujeres, y yo uso pantalón. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué tengo? Dijo, no se preocupe, vamos a estudiar, y cuando llegue el momento, usted entonces va a entender seguramente cómo debe de venir a la iglesia, pero no se preocupe por eso. Y ella quedó contenta y pudimos estudiar con ella, y después ya se preparó también para el bautismo. Pero si nosotros de una vez al comienzo, en vez de hablarle del Señor Jesús, en vez de hablarle del amor de Dios, de las cosas espirituales, la atropellamos de esa manera, lo que hacemos es alejarla de una vez y no vamos a tenerla más en la iglesia. En el ejemplo de Jesús nosotros encontramos claras enseñanzas de cómo Él trató al pecador. Nunca se oyeron palabras bruscas, hirientes, dándole tal vez una sentencia a las personas. Siempre había una palabra de esperanza en medio de la desgracia del ser humano. Así es. Y siempre reprendía el pecado, pero lo hacía de tal forma, Pastora Avellaneda, que creo que nosotros necesitamos pedir la influencia del Espíritu de Dios para que también nosotros podamos obrar como Cristo obraba. Y Amén. Entonces vamos a hacer un sabor, un poder dentro de la iglesia
para aquellos que necesitan tanto de Dios. Así es. Tengo una pregunta más, Pastor Danilo, y es la siguiente. Díganos hasta dónde las malas relaciones humanas entre miembros de iglesia afectan el interés de las personas que nos visitan. Wow, esto es interesante. Pastora Avellaneda, ¿cuántas veces nosotros hemos presenciado como miembros de iglesia, en una iglesia local tal vez, contradicciones, discusiones acaloradas? Y a veces la escuela sabática se presta para discusiones y la gente quiere dar su opinión como él piensa y bueno, se salen del contexto que se está estudiando y esto provoca prácticamente una situación tan difícil que se da mal testimonio con las personas que nos visitan a nosotros. Y es aquí donde muchos de los profetas, y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Amós 3:3 dice, podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es difícil, comienza una batalla de discusión, y ese mal testimonio pues afecta el ánimo de las personas al ya no querer seguir visitando la iglesia. Vamos a ver, también tenemos una presentación para esta pregunta que se hace en esta oportunidad, y la pregunta que se hace es ¿hasta dónde las malas relaciones humanas entre miembros de iglesias afectan el interés de las personas que nos visitan? Nuevamente repetimos el texto de Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo las visitas van a glorificar a Dios? Sería la pregunta, Pastora Avellaneda. Lo van a glorificar con nuestras buenas obras. Por eso dice aquí, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando las visitas eventuales o frecuentales que tenemos en la iglesia y los mismos miembros van a glorificar el nombre de Dios, cuando vean que nuestras relaciones humanas son prácticamente como Dios quiere que sean. Pero lamentablemente esto no sucede así. Veamos lo que dice Su Voz, Su Educación y Su Uso Correcto en la página 59. Una influencia poderosa para el bien. Las palabras y las obras correctas tienen una influencia más poderosa para el bien que todos los sermones que se puedan predicar. Wow. Es muy importante entonces ver que nuestras palabras y nuestras obras correctas tienen que ver con nuestro buen testimonio. Dice Ministerio de Curación, página 390, el buen trato hacia los demás consiste esencialmente en conducirnos de palabra y de obra. Note cómo se va a manifestar el buen trato hacia los demás. Dice este testimonio, a través de cómo nos conducimos en palabra y con nuestras obras. De modo que los demás se queden encantados de nuestra presencia y de nuestro trato. ¿Qué van a decir las visitas que llegan? Uy, yo quiero estar otra vez con ustedes. Qué bonito cómo se llevan ustedes. Ustedes son unas personas muy amables, muy sinceras. Yo quiero estar con ustedes. ¿Qué testimonio poderoso es ese? Más de todos los sermones que nosotros podamos predicar, de todo el conocimiento que podamos tener. Así es. Y yo no sé por qué, pero a veces pareciera ser, y Jesús lo dijo, que los hijos de las tinieblas muchas veces son más sagaces que los hijos de la luz. Y lamentablemente el enemigo sabe dónde colocar su bandera para que nosotros podamos ser muchas veces los instrumentos que el enemigo pueda usar para ahuyentar a las personas dentro de la iglesia. De modo que los demás se queden encantados de nuestra presencia y de nuestro trato. El Señor Jesús nos pide que reconozcamos los derechos de cada ser humano. Mire lo que pide el Señor. Debemos de reconocer los derechos de cada uno de ellos. Las visitas traen una necesidad y ellos tienen un derecho de poder conocer el plan de la salvación como Dios pide que se le dé. Hemos de considerar los derechos sociales de los hombres y sus derechos como cristianos. A todos debemos tratar con cortesía y delicadeza como hijos e hijas de Dios. Así sea un borracho, sea un drogadicto, sea cualquier tipo de persona que llegue a la iglesia, se merece nuestro respeto. ¿Me entiende? Lo voy a aconsejar, lo voy a amonestar, pero que sea en el lugar debido, con las palabras correctas. Y entonces esa gente se va a enamorar del Evangelio y van a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Pastora Avellaneda. Así es. Hay algo interesante ahora que usted estaba hablando, y el párrafo del testimonio.
y es que me hace acordar cuando el Señor Jesús trató a Judas, el que lo estaba entregando. Él sabía qué había en el corazón de Judas, y porque ahí el testimonio habla de que el trato para todos, o sea, no que porque es solamente para el amigo, para aquel con quien más me relaciono, no, es para todos, dice ahí. Y encuentro aquí un texto, el texto bíblico, cuando Mateo 26, el versículo 49, dice, luego que llegó a Jesús, hablando de Judas, dijo, salve maestro, y le besó. Y luego vea las palabras del Señor Jesús, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. No lo maltrató a Judas, no le dijo, oye, pero usted me está traicionando, ¿usted qué está haciendo? Algo parecido. No, dice, ante el contrario, le está tan amigo. Es una palabra muy bonita escuchar eso de alguien así, que nos diga amigo. Y el Señor Jesús lo hace. A esta persona que lo está traicionando, le está entregando. ¿Y cómo es posible que ahora lo dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿Sí? Entonces, el testimonio dice que el trato debe ser para todos. O sea, no mirar la clase de persona, no mirar que si nos hizo daño a nosotros en algún momento con alguna palabra o algo nos hirió, entonces mi trato va a ser igual como él lo hizo conmigo, entonces yo lo voy a hacer. No. El Señor Jesús nos muestra como ejemplo, como modelo, en la forma como debemos tratar a los demás. Sí, Pastora Vianeda, es muy importante. Y también un consejo para los predicadores. Creo que los predicadores deben de preguntar qué clase de público tienen en cada servicio religioso. Porque también el mensaje puede golpear, puede ofender, cuando hay temas que desconocen las personas. Nosotros debemos de tener tacto en todos esos puntos y tratar la manera de presentar la verdad presente, presentar el mensaje de Dios, pero hay mensajes que son exclusivamente, como hablamos la vez pasada, exclusivamente para los miembros y exclusivamente también para las visitas, y hay que ser muy cuidadosos también con los sermones que se presentan. Ya. Tengo una pregunta más, y es la siguiente, dice, ¿qué es necesario para tener un ambiente agradable para los que visitan a la iglesia? Muy bien. Vamos a analizar un punto muy importante también y vamos a ver una presentación más con relación a esta pregunta y para poder generar un ambiente agradable, un ambiente que sea de confort para todas las personas que llegan. En el libro de Santiago 3:13, la Biblia dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. ¿Cómo va a ser el ambiente dentro de la iglesia? Un ambiente agradable con nuestra buena conducta, la Biblia lo menciona, mediante obras hechas ¿con qué? Con la humildad que le da su sabiduría. Entonces, nosotros necesitamos tener buena conducta en las iglesias para poder generar un ambiente agradable, que no sea un ambiente tóxico, un ambiente donde la gente no se siente bien y tarde o temprano piensa que alguien se va a levantar, van a discutir y van a salir corriendo del templo. Y hemos visto nosotros tantas cosas a veces que suceden en las reuniones de iglesia y qué mal se mira cuando un miembro de iglesia no manifiesta una buena conducta, y esto prácticamente da un testimonio tan negativo que la gente no quiere saber más de nada de la iglesia. En 1 de Timoteo 3:15 también la Biblia dice, note esto, consejo del apóstol Pablo, para que si tardo, no todas las veces los pastores vamos a estar en las iglesias, ni los misioneros, es el director de iglesia y los líderes locales los que están manteniendo la iglesia. Pero vea lo que dice el apóstol aquí, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol nos pide a nosotros que nosotros tengamos un buen comportamiento, que nos podamos conducir bien dentro de la iglesia. Es decir, conducirnos con nuestras buenas obras, aún con el mensaje, aún con nuestras relaciones humanas con las personas con quien vamos a tratar dentro de la iglesia, debemos de comportarnos y conducirnos bien, que vamos a demostrar nuestra buena conducta con humildad y con la sabiduría de Dios.
Hay un párrafo en Ministerio de Curación en la página 390 que dice de la siguiente manera: el Señor Jesús nos pide que reconozcamos los derechos de cada ser humano. Hemos de considerar los derechos sociales de los hombres y sus derechos como cristianos. A todos debemos tratar con cortesía y delicadeza como hijos e hijas de Dios. La cortesía es muy importante, Pastora Avellaneda, para poder entender el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y qué puedo decir en esta oportunidad en relación a esta pregunta? ¿Qué dijo David en el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo dice? Con armonía. Cuando hay un coro, una presentación de un coro, se oye la armonía. La armonía es de que no se oye una nota discordante. Los instrumentos van al compás y van al ritmo y llevan la melodía. Y qué bonito es cuando también nosotros como seres humanos, como cristianos dentro de la iglesia, tengamos esa armonía espiritual, esa armonía de hermandad, de amigos, de cristianos que vamos al cielo, que representemos a Cristo en las reuniones. Y aquí David habla: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahora dice él: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuál va a ser el resultado del buen trato que nosotros vamos a tener con nuestros hermanos en la iglesia? Note, Pastora Avellaneda, ¿dónde va a enviar Dios su bendición? Cuando nosotros seamos buenos cristianos, que manifestemos buena conducta, que seamos buenos cristianos en nuestras relaciones humanas, que demos a entender que somos verdaderamente cristianos. Y ahí en ese lugar, dice la Biblia, envía Jehová bendición y vida eterna. Y este es un desafío hoy para nosotros, para todos nuestros hermanos, para que nosotros también podamos manifestar nuestras buenas obras, Pastora Avellaneda. Así es interesante esta parte que usted comenta, porque aquí hay algo que nos lleva a mirar qué estamos dando, ¿sí? Qué estamos ofreciendo, qué estamos dando también a las personas, porque la regla es que lo que nosotros damos, eso también vamos a recibir. Si nosotros damos amabilidad, cortesía, seguramente que las personas también van a hacer lo mismo. Y he encontrado una descripción de un espíritu de profecía que dice lo siguiente: todo lo que demos, lo volveremos a recibir. Y allí leía que el asunto es cuando damos nosotros lo bueno, o sea, aún en la parte de dinero, o sea, cuando damos a alguien una ayuda económica, también la iremos a recibir en el momento cuando más la necesitamos, decía así el párrafo de testimonio. Entonces, el asunto es la importancia de poder nosotros dar. Si eso sucede con las situaciones materiales, ¿cuánto más en los asuntos espirituales? ¿Sí? Entonces, hay un párrafo que dice lo siguiente: el mal impartido también vuelve. El mal impartido, o sea, es recíproco, ¿no? Todo aquel que haya condenado o desalentado a otro, dice, será llevado en su propia experiencia a la senda en que hizo andar a los demás. Y luego dice: sentirán lo que sufrieron ellos por la falta de simpatía y ternura que les manifestó. Eso está en Discurso Maestro de Jesucristo, en el capítulo que habla sobre la regla de oro. Entonces, lo que nosotros podamos hacer en pro de las almas, de las personas nuevas que llegan a la iglesia, de hacerles sentir bien, que ellos sientan de que allí es un lugar de bendición, ellos van a hacer de que eso mismo se va a impartir seguramente a otras personas, Y necesitamos trabajar por aquellas personas que están necesitadas. Es como la plantita que necesitamos echarle agüita, y queremos ver fruto seguramente en esas personas que llegan a la iglesia, pero necesitamos colocarle agua, necesitamos colocarle abono, necesitamos colocarla donde le dé el sol,
y seguramente que después vamos a ver el fruto de esa planta. Así sucede en la vida cristiana. Cuando la persona llega, es nueva, está llegando a la iglesia, necesitamos trabajar muy cuidadosamente, y seguramente que después vamos a ver que ya va a ser una persona que está fuerte y puede ayudar ahora a otras personas. Así es, Pastora Avellaneda. Que Dios pueda darnos a nosotros ese tacto entonces de poder entender que cuando nosotros nos reunimos en los diferentes servicios religiosos dentro de la iglesia, que sea una delicia para nosotros el habitar juntos, como decía David, y es allí donde nosotros vamos a recibir la bendición de Dios y también vida eterna. Qué maravilloso. Amén. Así es, ese es el llamado, mis queridos hermanos y hermanas y amigos, especialmente si somos miembros de iglesia en algún lugar. Miremos muy bien el cuidado que debemos tener con las personas que están llegando a la iglesia, el trato con que debemos darle a ellos para que así de esa manera ellos se mantengan en la iglesia. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y esperamos que ustedes puedan hacer sus preguntas, puedan hacer sus propuestas de algún tema en especial. Y quiero mencionar aquí una persona que la semana pasada, en el programa anterior, nos escribió, y es Dina Carreño Muñoz. Dice lo siguiente: hay una propuesta para tratar, dice ella, en el tema sobre el cristiano y la política, en relación qué debe hacer el cristiano cuando hay votaciones, hay asuntos de campañas políticas. ¿Puede participar? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Nos pregunta aquí esta persona que nos está siguiendo. Esperamos en una próxima oportunidad, le decimos a Dina Carreño, vamos a organizar una temática para que tratemos ese tema, ya le estaremos informando y podamos tratar esos temas tan interesantes que tienen que ver con la vida práctica de nosotros. Muchas gracias y vamos a terminar con una oración, por favor, Pastor Danilo. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos permites de poder estar una vez más en este programa aquí en la sede central de la Asociación General de Preguntas y Respuestas. Te rogamos que bendigas a toda la audiencia que sigue este programa, que bendigas a nuestros hermanos y que como iglesia a nivel mundial podamos cada uno de nosotros mostrar nuestro buen cristianismo, nuestra buena conducta, y que podamos ser personas que colaboremos y apoyemos en anunciar el Evangelio para el tiempo del fin. Bendice al Pastor Avellaneda y bendice a los líderes de tu obra a nivel mundial, y te rogamos, Señor, en forma especial por los países donde hay guerra, que tú puedas bendecir a los inocentes y bendice a nuestros hermanos. Gracias. Amén. Por este momento, en Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, no olviden escribirnos al correo de info@sda1844.org, o ustedes pueden dejarnos también sus inquietudes allí en el chat de Zoom o de Facebook para que podamos tratar el tema que ustedes coloquen, porque tu pregunta es el tema. Muy bien, tenemos una invitación para la próxima semana. No olviden que todos los martes estamos al aire con el programa de preguntas y respuestas. Y la próxima semana vamos a tratar sobre el catálogo de publicaciones. Hay seguramente preguntas. Aquí tenemos publicaciones, cómo podemos acceder a esas publicaciones, cómo podemos hacer los pedidos, cómo podemos distribuir el material como tal. Y hay algunas personas que seguramente no conocen de todos los materiales que están a disposición, que están aquí en el Departamento de Publicaciones de la Asociación General. Así de que vamos a invitar a la directora del Departamento de Publicaciones, la hermana Raquel Orce, quien va a estar con nosotros la próxima semana. Si ustedes tienen preguntas para ella y para esta temática, pueden hacerlo al correo que ya dimos, a info@sda1844.org.
pueden enviarnos en el transcurso de esta semana sus preguntas para tratarla en el próximo programa. Muchas gracias, Pastor Danilo, por la oportunidad o por la visita que nos ha hecho también al programa de preguntas y respuestas, y esperamos poder tener otra oportunidad en otra ocasión, también tratar otro tema. Bien, muchas gracias, Pastora Avellaneda, por la invitación y que Dios pueda bendecirnos y bendecirles a ustedes y a todos nuestros hermanos pues que siempre se conectan en este programa. Y saludos a los hermanos en Latinoamérica, a todos en la división latinoamericana, muchos saludos. Sí, la siguiente semana vamos a estar por Chile, vamos a saludos. Estar colaborando allá con los hermanos. Amén, qué interesante, saludos a los hermanos en Chile y creo que va a Uruguay también. Uruguay también, vamos a estar en Uruguay. Saludos también a los hermanos de Uruguay y el Señor les bendiga a todos, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima oportunidad.